Bueno, entonces, dicho todo lo anterior, vamos a ver para qué también utilizamos los materiales magnéticos. En específico, ahora vamos a estar analizando solamente los materiales ferromagnéticos con los arrollamientos o los electroimanes. Resulta ser que si nosotros analizamos estrictamente la forma de los campos magnéticos generados por los solenoides cuando por esto circula una corriente I, no es un campo magnético constante y uniforme, no es solamente este tipo de campo magnético que se encuentra en el interior. Recuerden que el campo magnético tiene una divergencia igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que son campos cerrados. Pero aquí el campo magnético externo es un campo débil en comparación al campo magnético interno si tomamos como referencia el solenoide. Eso por un lado. Y como nosotros sabíamos de las ecuaciones de Faraday y Lenz, si es que teníamos otro solenoide u otro campo magnético, u otro circuito en el mismo espacio de mi circuito donde está generando ese campo magnético externo, estas líneas de campo magnético van a llegar al otro circuito de tal manera que tengan un acoplamiento magnético. Estos circuitos están interconectados magnéticamente, no galvánicamente, pero sí hay campos magnéticos entrelazados entre ellos. Entonces, aquí va a generar, como esto tiene una determinada área, como este circuito tiene una determinada área, entonces lo que se va a generar es un flujo magnético que va a estar produciendo en el elemento 2, que en este caso sería el circuito 2, por el circuito 1, y esto va a ser igual al campo magnético que está llegando a este circuito por el área del circuito 2 o el elemento eléctrico 2. Pero solamente las líneas de campo que están en esta dirección, si nosotros ponemos esto en un plano, solamente las líneas de campo que están contenidas en el plano y aparte están en el semiplano que une a estos dos elementos eléctricos, van a ser los que lleguen y van a ser los que estén conectando a estos dos elementos eléctricos magnéticamente. Todas estas líneas que estén del otro semiplano, que serían estas líneas, no van a estar afectando a este circuito eléctrico o a este elemento eléctrico 2, así como tampoco las líneas que no están contenidas en el plano. Entonces, si nosotros queríamos que estos dos elementos eléctricos se conectaran magnéticamente de una manera intensa, el vacío no es el mejor elemento como para conectar magnéticamente estos elementos. Y resulta ser que si es que nosotros utilizamos el solenoide, pero en su interior teníamos una, por así decirlo, coraza de un material ferromagnético de esta forma, de tal manera que tenga una sección que puede ser circular o puede ser una sección rectangular, de tal manera que podamos ver de esta manera. Esta sería su sección transversal de este núcleo o coraza magnética. Y si es que nosotros introducíamos el arrollamiento en este núcleo, hacemos pasar una corriente, se va a estar generando también un campo magnético en el interior de este solenoide o este arrollamiento. Y aparte también, el material ferromagnético va a estar conduciendo estas líneas de campo magnético. De tal manera que todas las líneas de campo magnético que se generan en el interior del solenoide van a estar transmitiéndose por el material ferromagnético
hasta cerrar el circuito nuevamente. Lógicamente el campo magnético es un circuito cerrado, pero en vez de cerrarse por afuera, se cierra por dentro del material ferromagnético. Eso quiere decir que si nosotros poníamos un arrollamiento en otro extremo si nosotros poníamos el arrollamiento en otro extremo del material ferromagnético, entonces estos materiales, más bien estos dos elementos eléctricos, cosa que veíamos acá, ahora en vez de estar conectados débilmente, si vemos de la perspectiva magnética, ahora van a estar conectados de una manera fuerte, van a estar acoplados magnéticamente de una manera fuerte, gracias a este material ferromagnético. Y dicho todo esto, podemos entender que ese es el principio, la principal utilización de los materiales ferromagnéticos. Por primero, intensificar el campo magnético y segundo, concentrar y direccionar el campo magnético. Así si analizamos solamente lo que ocurre en el núcleo magnético, en este núcleo cerrado, notamos que va a existir un flujo magnético que se está transmitiendo o está circulando por el interior del núcleo magnético. Así entonces, podemos entender que aquí se forma como una especie de circuito magnético, en el cual el material conductor de las líneas del campo magnético o del flujo magnético es el material ferromagnético y la corriente o el caudal o lo que está fluyendo es el flujo magnético. Y lo que está impulsando o la fuerza que está impulsando a este flujo es el arrollamiento, donde el arrollamiento está generando una intensidad de campo magnético H, que sabíamos que esto era igual a la corriente que circula por el arrollamiento por el número de espiras por unidad de longitud. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar cuánto vale el flujo magnético una vez que tenemos esta situación. En este caso tenemos, suponiendo, un arrollamiento que está por encima o arrollado dentro de este núcleo magnético o esta coraza magnética, que va a tener un número de espiras por unidad de longitud igual a n. Y por él va a estar circulando una corriente igual a I, como vemos en lila. Entonces, primeramente sabemos que la fuerza de propulsión, la fuerza magnetomotriz, ¿sí? En este caso, que está generando este arrollamiento, va a ser igual a la corriente por el número de espiras por unidad de longitud, que esto conocíamos como H. Este sería el valor que está propulsando a mi flujo magnético. ¿Y qué era lo que sabíamos? Sabíamos que H era igual a la densidad de flujo magnético V sobre mu absoluta, que sería mu absoluta es igual a mu sub 0 por mu sub R. Entonces la ecuación de H queda V sobre mu sub R por mu sub 0. Pero en realidad la ecuación que más utilizamos es esta, porque esta mu es la que se encuentra en los gráficos o en los gráficos de curva, donde relacionamos la densidad de flujo magnético con la intensidad de campo magnético, que eran esos gráficos que vimos anteriormente aquí. ¿Cómo se utiliza en estos gráficos? Una vez que identificamos este material, lo que hacemos es determinar cuánto vale el valor de H, en este caso, porque lo que tenemos es el valor de H, y lo que hacemos, supongamos que el valor de H estaba aquí, lo que hacemos es llevar o prolongar este valor
hasta que corte la curva y luego nos vamos de manera horizontal hasta que corte el eje donde se encuentra la densidad de flujo magnético, y de esta manera obtenemos este valor de la densidad de flujo magnético que vamos a terminar. Entonces, con esto, o sea, con la utilización de esta curva, podemos determinar por medio de H, D. Y si tenemos estos dos valores, entonces tenemos mu, que va a ser igual simplemente a D sobre H. ¿Y para qué tenemos esto? Porque sabemos que el flujo magnético es igual a ¿qué cosa? Es igual a V por el área. En este caso, esta área, ¿a qué sería igual? Sería igual al área transversal del núcleo magnético, o dicho de otra manera, sería el área de conducción de flujo magnético. Esta sección transversal puede ser, como le dije, puede ser circular, o también puede ser un área rectangular. En este caso, para fines prácticos, vamos a dejarle simplemente como área. Entonces, si realizamos este producto, entonces ya podemos determinar cuánto era el valor del flujo magnético. Esta es una manera en la cual se encara los problemas de circuito magnético. Otra forma es ver por medio de la reluctancia. Otra forma de ver esto es por medio de la reluctancia, en donde llamamos a un valor que sería la oposición del movimiento de este flujo magnético o de la conducción de este flujo magnético, y este valor es igual a la longitud sobre mu por el área transversal en la cual estamos analizando. Esta longitud, hay que aclarar que es una longitud media. Pero este valor de reluctancia sería una reluctancia relativa para cuál sería el sector que estamos analizando esta reluctancia. Y también existe otro valor de reluctancia que sería reluctancia equivalente, que esta es relacionada a la forma total que tenemos en el núcleo, que en este caso es un núcleo como vemos aquí, de esta manera. Entonces tenemos asignado un valor de reluctancia equivalente que no es simplemente como un valor que se opone a el flujo en todos los elementos. Una reluctancia equivalente. Y de tal manera que podemos hacer lo siguiente. H por L, que sería la L media, va a ser igual al flujo magnético por la reluctancia equivalente, en este caso para el circuito. Donde aquí reemplazamos este valor de la reluctancia equivalente, donde aquí vemos que si es que tenemos la manera de determinar esta reluctancia equivalente, podemos determinar el flujo magnético. Entonces, H por la longitud media, donde esta sería una longitud media total, sobre la reluctancia equivalente, va a ser igual al flujo magnético. ¿Y cómo sería esto de reluctancia equivalente y longitud media total? Como tenemos en este caso, tenemos esta geometría de núcleo, entonces la longitud media equivalente es sencilla de determinar porque de entrada tenemos una sección constante. Vamos a suponer que todas estas secciones transversales van a ser constantes, y tampoco tenemos una discontinuidad del material. No tenemos una forma en la cual aquí tengamos otro material o tengamos simplemente vacío. Este material es contiguo y completo. Entonces, la longitud media total se refiere a la longitud, vamos a poner de otro color, se refiere a la longitud
en los puntos medios que tenemos en esta vista. Sería esta la longitud media total. Sería como el perímetro de este rectángulo que está en azul punteado. Eso sería la longitud media total. Y la longitud media que vemos en cada reluctancia con esta fórmula sería simplemente como si nosotros viéramos este núcleo magnético separado en partes, de tal manera que tengamos lo siguiente: una porción 1 que podemos pintar de esta manera, donde su longitud media va a ser esta, su sección sabemos que es constante y su permeabilidad magnética, en este caso, como no hay un cambio de sección y el flujo magnético se mantiene constante, entonces esta permeabilidad magnética también se mantiene constante. También podemos encontrar otra sección que tiene otra reluctancia, que sería lo que vemos pintado aquí. Y esto va a tener también una longitud media, que sería esta longitud media, donde aquí se cumple lo mismo. La longitud media va a tener una reluctancia 2, donde la longitud media aquí cambia, tiene una longitud media 2, tiene la misma permeabilidad y tiene la misma sección. Y como vemos, si vemos la otra sección que queda, esta, es exactamente lo mismo que lo que analizamos al principio. Y si vemos la otra sección que le sigue, va a ser exactamente a la segunda. Entonces, aquí vamos a tener una reluctancia 3, que va a ser igual a longitud media 3 por el área. Y también vamos a tener una reluctancia 4, que le corresponde a esta sección, que va a ser igual a la longitud media 4 sobre mu por el área, que en este caso es constante. Y esta es la forma que nosotros podemos determinar los circuitos magnéticos.